Buenas tardes y bienvenidos al seminario virtual El BIM se pone las botas, organizado por la Cámara Peruana de la Construcción, donde buscamos introducir la metodología Building Information Modeling como herramienta eficiente de uso para los diversos stakeholders de proceso constructivo, dando a conocer los avances en innovación tecnológica que se están desarrollando para el modelado y desarrollo de proyectos con el fin de ser eficientes y generar ahorros. El seminario se desarrollará en dos partes. La primera parte será expositiva y en la segunda se desarrollarán la ronda de preguntas por parte del público. Podrán dejar sus preguntas en la barra de menú que deben poder visualizar al lado derecho de sus pantallas. Seleccionaremos algunas preguntas para la ronda final. Tengo el agrado de presentar a Germán Helera, ingeniero civil peruano y francés con más de 15 años de experiencia en el sector construcción y ferroviario, titulado en la Escuela de Ingeniería INSA de Strasbourg, Francia, y cuenta además con el máster AMEC de la STP de París. Durante su carrera profesional ha participado en la construcción de líneas férreas, metros, tranvías y líneas de gran velocidad como la LGV Tours Bordeaux. Actualmente es director regional para América Latina en Digital Bricks y consultor de transformación digital. A su vez, es presidente y cofundador de la asociación Protec Construtec Perú. Director del Instituto Capeco, miembro de la Alianza BIM Perú, docente y expositor internacional. Buenas tardes, Germán, y bienvenido. Un gusto tenerte con nosotros. Podemos dar inicio a tu exposición. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de poder estar acá compartiendo con ustedes esta tarde-noche. Así que vamos a compartir mi pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Y listo. Aquí estamos. Imagino que ya podemos ver toda la pantalla. Ya podemos visualizarlo. Adelante. Excelente. Siempre digo, ¿se ve bien o se ve BIM? Así que, como bien me presentó Joana, soy ingeniero civil, consultor de transformación digital en infraestructura, construcción. Estudié en la Universidad de Piura, luego me fui a Francia, estuve prácticamente casi 14 años trabajando allá en tierras francesas y donde pude conocer de primera mano esta transformación digital en las infraestructuras, ¿no? He participado en los grandes proyectos, construcción de metros, tranvías y líneas de gran velocidad. Regresé al Perú hace 5 años y hoy soy un asesor y consultor en Digital Bricks de transformación digital. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es prácticamente hablar de un tema muy importante y relevante que es la metodología BIM. Y le hemos enfocado desde el punto de vista desde la construcción. Como dice bien el título, el BIM se pone las botas. Y para ello tenemos 4 puntos que vamos a abordar. Lo primero, la estrategia, una estrategia de transformación digital para el ecosistema PropTech y Construtec, ¿no? Luego, un punto 2 va a ser el BIM como una herramienta eficiente para el sector construcción. Hablaremos, sabemos y hablaremos más que tecnología y de software. Entraremos a un tercer punto donde vamos a hablar todo lo que es la gestión BIM y los usos clave de esta metodología para proyectos en fase de construcción y definitivamente los beneficios del BIM, porque a algunos todavía les gustaría saber en qué exactamente les va a ayudar. Así que esa es la agenda y empecemos. Empecemos con la estrategia. Definitivamente creemos que la industria de la construcción tiene que ir volcándose poco a poco al digital. Definitivamente sabemos que nuestra industria tiene muchas problemáticas, ¿no? O muchas presiones. Una de ellas es la disrupción digital, hablar de construcción industrializada, inclusive la misma resiliencia al COVID, ¿no? Podemos hablar de la rentabilidad de los proyectos, el valor que se le va a dar al accionista, la mitigación de riesgos, inclusive la eficiencia del proyecto. Creo yo que para resolver cualquier problema, primero debemos comprenderlo, ¿no? Entonces, para escribir una estrategia, debemos tener una comprensión clara de los desafíos que enfrenta la empresa, sus necesidades y sus objetivos definidos en la estrategia global, empresarial global, ¿no? Y esto a ustedes le ayudará a crear una declaración del problema, ¿no? A poner en marcha un largo plazo y a centrarse en encontrar la tecnología adecuada
que le ayude a superar esos desafíos. Acá les digo, permitámonos ser ambiciosos y soñar en grande. Es importante atraer a las personas adecuadas, incluir a expertos en la materia en el grupo, en la empresa. No solo el personal enfocado a la tecnología en sí misma, sino también, por ejemplo, para implementar un entorno común de datos, se recomienda también tener un gerente de calidad a bordo, ¿no? Que pueda trabajar en conjunto con un gerente BIM, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que quería comentar al inicio, pero para esto nosotros, ustedes, todos los profesionales de la industria, debemos tener un liderazgo y tenemos que ser conscientes en dónde nos encontramos. Yo he traducido esta imagen, ¿no? En donde en un directorio las personas se hacen la pregunta si es que estamos de acuerdo que debemos combatir el fuego. Y hay personas que no están convencidas. Señores, el primer piso de la casa se está quemando. ¿Somos conscientes que hay cambios que se tienen que dar o tenemos que verlo con nuestros propios ojos? Si queremos, se los mostramos. Y esta es una realidad. La industria de la construcción está aún sumergida en una era analógica. La información es estática, es desfasada. Somos una promoción de ingenieros bomberos y digo y repito que vemos el partido en diferido. Gritamos gol 3, 4, 5 días después. La información está acá sobre la mesa. Building Information Modeling, la I de la información está acá. ¿Cómo nosotros vamos a poder trabajar si la información está aún en papel? ¿Qué debemos hacer? Volcarnos al digital y estar a la vanguardia del siglo que vivimos, en pleno siglo XXI, trabajando con herramientas de otra época, lápiz, papel, post-it. ¿Dónde estamos? Y es acá donde yo le hago la bienvenida a todos ustedes, la bienvenida a la era de los datos. Estar cada vez más conectados para tomar las mejores decisiones. Ahora, todo esto de estrategia, ¿cómo vamos a solucionarlo? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo solucionamos todo esto? Definitivamente hay que tener un enfoque de transformación digital que las empresas de construcción al día de hoy tienen que darle la real importancia del caso. Por un lado, ¿cuáles son los drivers del valor, los impulsores de ese valor, ¿no? Que se alineen con la estrategia del negocio. ¿Lo saben? ¿Cuáles son esos resultados que estamos abordando y que responden a estos impulsores de valor de la empresa? Les hago la pregunta, ¿qué capacidades necesita la empresa? Capacidades, habilidades que necesita su empresa y el personal para ofrecer sus resultados. Les pregunto, ¿cuál es el nivel de madurez que ya tiene la empresa al día de hoy en nivel de capacidades? ¿O cuáles son las métricas que demuestran esta evolución de la capacidad o los resultados requeridos? Y una vez que tengo las métricas, nos hacemos la pregunta, ¿cómo se escalan los casos de uso para aumentar la adopción y maximizar la contribución para el generador de valor de la empresa? Este es un enfoque en el cual tenemos que hacer doble clic y lo haremos en el transcurso de la conferencia y también imagino que habrá otro espacio para seguir conversando sobre esto. Pero, ¿qué implica toda esta transformación digital? Definitivamente, generar integración y trabajar de manera colaborativa con el fin de cohesionar los esfuerzos de los diversos actores del grupo. ¿Qué más implica? Implica aportar con planes estratégicos, alcanzables, enfocados en la transformación del grupo, de la empresa, de la compañía. Necesitamos también mejorar la competitividad del grupo a todo nivel. ¿A través de qué? Del incremento de la productividad. Una productividad que en los últimos 20 años se ve mermada, que no aumenta, ¿no? Y que este incremento de productividad sea de una manera continua y sostenible en el tiempo. ¿Qué más? ¿Qué implica? Implica añadir valor a los productos y o servicios por medio de la gestión del cambio, las metodologías, las herramientas y las nuevas técnicas. ¿Qué más implica? Definitivamente tener una estrategia de datos en la empresa para uso de todas las áreas del grupo. Cómo capturar el dato, ¿no? Porque necesitamos establecer un esquema único de registro y uso, eliminando reprocesos y el desperdicio de horas hombre de ustedes, los ingenieros, los profesionales de la industria, ¿no? Y tenemos que definitivamente mitigar los riesgos y resolver restricciones, evaluando los proyectos de forma anticipada con la utilización de la metodología BIM
y la filosofía Lean para la mejor toma de decisiones asertivas y oportunas. Este es un proceso de transformación digital, este es un viaje, no es de un día para otro, no es solamente adquiriendo la mejor tecnología o porque me he capacitado en un software BIM. Señores, eso es mucho más. Una transformación digital implica muchos pilares que los vamos a ir comentando. Nuestra industria al día de hoy tiene múltiples flujos de trabajo, workflows que deben ser revisados. Como bien lo mostré en la foto donde está toda la obra llena de papel, muchos de los procesos de la construcción están basados en papel, paper process. De ejemplo, tenemos la gestión de planos. Seguimos comprando impresoras, plotters, invirtiendo 20,000 soles, imprimiendo planos, láminas, sábanas, cuando la obra va más rápida que la impresora. Trabajamos la gestión documentaria, la gestión de RFIs, tenemos aún nuestro archivo Excel que tiene que ser alimentado cada vez que alguien nos manda un correo y nos responde, o el avance de obra, o el reporte diario, o las órdenes de cambio, y lo que es en términos de calidad, seguridad, seguimos haciendo la protocolización, el protocolero, ¿cierto? En la construcción, el que hace los protocolos, el hombre workflow que tiene que llevar el documento a los diferentes actores para que lo firmen, engrampar las hojas, para poner las fotos que tienes que descargar, copiar, imprimir. Entonces, inspecciones, no conformidades, punch, la productividad, ¿cómo controlamos las maquinarias al día de hoy? Seguimos teniendo al señor que está con su libretita anotando las horas de los camiones, a qué hora entra, a qué hora sale. ¿Cuál es el control de las cuadrillas, el valor ganado, el SPI, CPI? Señores, muchos de los procesos, lastimosamente, no todos, están basados en papel, en muchas horas improductivas que tiene la industria. El resultado operativo, la misma valorización, muchísimos procesos. Señores, esto tiene que cambiar. Y para eso hay que entrar a un proceso de transformación digital. No basta, como le dije, comprar o adquirir la mejor tecnología para ustedes. Necesitamos tener una estrategia que define el propósito, cuál es la visión de la empresa, cómo vamos a afrontar los próximos 6 meses, 12 meses. Todo esto está cambiando desde el COVID. Todos los ingenieros comenzaron a voltear y decir, ¿y ahora cómo construyo? Y creo que ahora muchos han sido curiosos con la tecnología y me parece muy bien, pero hay que tener un plan estratégico, señores. Somos ingenieros, arquitectos, construimos con planes. Y si vamos a entrar a esto, ¿cuál es nuestro plan? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuáles son los objetivos? Tenemos que tener como un pilar fundamental una estrategia de datos. ¿Cómo captura el dato en la obra? ¿Seguimos utilizando secretarios, protocoleros? ¿Qué tecnología me permite capturar esos datos que se convierten en información? ¿Cuál es la tecnología que voy a utilizar? Pero Germán, ya tengo un RP. ¿Es que ese RP hoy responde a este nuevo mundo cambiante? Las plataformas colaborativas, el Internet de las cosas, la realidad aumentada, el IoT, múltiples tecnologías, el cloud computing, ¿qué tecnología es la que necesitamos? Aún sigo reuniéndome con gerentes que me dicen que tienen discos duros físicos. Entonces, ¿cuáles son los procesos que tenemos que digitalizar? ¿Cuáles son los procesos que tenemos que automatizar? ¿Cuáles son esos flujos de trabajo automatizados? Seguimos mandando correos para que alguien revise un plano, para que alguien haga anotaciones y lo envíe y que lo reciba. Esos flujos tienen que ser automatizados, pero todo esto va a ser en función al core business del negocio. Y otra parte muy importante en esta estrategia es la cultura. Ustedes, en sus empresas, o los gerentes o dueños de empresas que me están escuchando, han desarrollado una cultura digital que abrace ese cambio, que invite a sus colaboradores a participar en esa colaboración. Señores, si vamos a entrar, es que no me queda duda, van a entrar ustedes a un proceso de transformación digital. La pregunta es, ¿tengo la estrategia? ¿Tengo estos 4 pilares? ¿Hacia dónde voy? Algo muy, muy importante a tener en cuenta. Esto yo ya lo hice un meme, todos han hecho un meme sobre el barco que se cayó en el buque, perdón, que se encalló en el canal Suez. Este buque, tremendo en la transformación digital.
Aquí están nuestras habilidades digitales, en esta cuchara. Y aquí estamos nosotros, los profesionales de la industria. Es así como estamos respondiendo al día de hoy. Es así como estamos respondiendo todo ese megabuque que viene. Señores, habilidades digitales. Tenemos que fortalecer nuestras habilidades y competencias en esta nueva era de los datos, siempre con un foco a tener un plan estratégico de una transformación digital. Y dentro de ese plan estratégico, entre las diversas tecnologías y metodologías, existe esto, todo lo que es el Building Information Model, mucho más que tecnología y software, porque es ahí a donde apuntamos, como empresas del sector privado, como empresas del sector público, como empresas que construyen edificios horizontales, infraestructura horizontal o vertical. Es más, sabemos, los que nos ven de Perú, hay un plan BIM Perú, hay un plan BIM Chile, y hay un plan BIM de gobiernos latinoamericanos. Y para todo esto, tenemos que ser conscientes que todo parte a veces de un término de referencia BIM, ¿no? El mandante publica, ¿no? El mandante, perdón, que puede ser de manera una institución pública o privada, requiere que lo ayuden a construir una infraestructura, ¿no? Que lo pueda hacer con recursos propios o con proveedores de diseño y construcción que están acá, ¿no? Todo esto debe hacerse con un requerimiento claro, ¿no? Un TDR BIM, en donde están estos requerimientos plasmados y esos requerimientos deben bajarse hacia lo que es BIM, un BIM con sentido. ¿Qué es lo que vamos a pedir a nuestro proveedor? ¿Qué está dentro y qué fuera del alcance? ¿Qué está dentro y qué está fuera del alcance? Pero acá, y más de uno me puede decir y comentar en el chat, todos quieren todo de BIM. BIM 7D, Germán. Así me lo han pedido. Y los mandantes, los solicitantes, las instituciones, tanto públicas o privadas, te piden BIM. Y muchas veces no se tiene la expertise y no sabemos por qué lo necesitamos. ¿Qué es lo que queremos mejorar? ¿O qué es lo que queremos robustecer de los actuales proyectos para que con BIM sea mucho más eficiente y productivo, ¿no? Y la respuesta a este proveedor es un conjunto de información con un plan de ejecución BIM que se plantea ejecutar ese proyecto. ¿Cómo se va a plantear ejecutar ese proyecto? Con etapas, con roles, ¿no? Hay una coordinación. ¿Qué herramientas son las que voy a utilizar dentro de un Open BIM que fluya interoperablemente? ¿Qué documento? Y los documentos relacionados, ¿no? Hoy en día los documentos típicos son los planos, el expediente técnico, informes, que muchas veces es en papel. Y la idea con esta metodología es generar esa documentación a través y a partir de modelos digitales y que con planos salgan y que los planos salgan a partir del modelo y que toda esta información se encuentre en un entorno común de datos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, ¿se han preguntado por qué necesitamos un TDR BIM? ¿Qué es lo que se desea garantizar? La comprensión sobre cómo se utilizará BIM a lo largo del proyecto. Acá, es decir, cómo vamos a ir incorporando el BIM en etapas tempranas, conexiones existentes, uno de los usos, spoilers, para no tener sorpresas, ¿no? Los que ejecuten la obra tendrán que entender cómo van a satisfacer los requerimientos, garantizar la seguridad del personal, etc. Por otro lado, hay que hablar un mismo idioma. Ese mismo idioma lo llevamos a una estandarización propia del país, ¿no? Podemos utilizar las PAS, el PAS de UK o los ISO o las normativas de Brasil, ¿no? Y hay que saber cuál es el idioma que hablamos, porque un lot en Estados Unidos es distinto a un lot en Reino Unido, ¿no? ¿Cuál es la profundidad o el detalle de esa información? ¿Cuáles son todos esos requerimientos? Materiales, nivel de climatización, cómo hacemos nuestra infraestructura y que esto comunique con otros actores. Podemos hablar de un Smart City, de gemelos digitales. Esa información valiosa, ¿hasta dónde vamos a ir en ese punto? ¿No? ¿En qué momento es necesario solicitarla, analizar, generar, entregar y transformarla? Estos son 5 conceptos muy importantes cuando hablamos del BIM. Y los veremos, y lo veremos más adelante, los propósitos y los usos. Cada uso BIM
tiene un objetivo, y estos 5 objetivos, solicitar, analizar, generar, entregar y transformar, vienen de la Universidad de Penn. Entonces creo yo que tenemos que entender por qué te piden un TDR BIM, ¿cierto? Así sea licites, concurses en un proyecto, tanto en el sector público como el privado. Y necesitamos compartirla mediante la colaboración e interoperabilidad. Hay que dejar de pensar en silos cuando hablamos de colaboración. Y la interoperabilidad, podríamos hablar del Open BIM, ¿no? La independencia de las plataformas tecnológicas para que la información fluya. Un caso es el formato XML, ¿no? En un Word, a un Open Word, un Excel, un PowerPoint, ¿no? Es un lenguaje común que nos hace fluir la información sin pérdidas. En BIM definitivamente existe algo igual, y es el formato IFC, que me va a permitir comunicar entre las diferentes plataformas. Entonces, esto es un poco del por qué necesitamos un TDR BIM si vamos a trabajar en proyectos de infraestructura para entender exactamente el alcance, lo que nos piden, el mismo idioma, la profundidad de la información, en qué momento vamos a necesitarla, generarla, entregarla y transformarla, y definitivamente trabajar en colaboración e interoperabilidad. Esta metodología, la metodología, hay un proceso, ¿no? Por un lado, vamos a ver varios pasos, desde el análisis organizacional, los modelos de procesos clave, las contingencias y soluciones BIM, el reconocimiento de los elementos, la construcción del mismo TDR BIM, el rediseño de los procesos clave y la historia o los indicadores clave y pilotos. Y es ahí donde hay una retroalimentación, unas lecciones aprendidas, una mejora continua que nos va a permitir tener estas mejores prácticas, y al final lo que nosotros tenemos que hacer es preparar esas condiciones para construir ese TDR BIM, que es fundamental y que definitivamente se va a tener que trabajar, ya sean empresas privadas o mandantes, como el sector público, plantillas de términos de referencia, porque es ahí donde se busca una estandarización. Todo este tema de implementación BIM, hay que hablar, por un lado, de la madurez, ¿no? La madurez para llegar a construir. Necesitamos todo eso, medir cuál es nuestro grado de madurez BIM en las empresas. ¿La sabemos? Nos hemos hecho ese análisis externo, porque necesitamos construir 2 documentos. Un documento estratégico en donde nos marque la visión, ¿no? Los objetivos, qué indicadores, claves de gestión, cómo mido que he implementado satisfactoriamente ese BIM. Así como lo hablé de la transformación digital con su plan estratégico, señores, colegas, la implementación de la metodología BIM en sus empresas, tanto en el sector público como privado, tiene que tener un documento estratégico en donde esté plasmado todo eso y que nos lleve luego a un plan de implementación, en donde ahí, en ese documento, yo pueda tener cuáles son los recursos que voy a utilizar, los que tengo o no los tengo, cuál es el costo, la inversión que estoy haciendo, en qué plazo voy a implementar el BIM en función al grado de madurez que me encuentro. Estoy en un grado de madurez básico, intermedio, avanzado, pero señores, no preguntemos el grado de madurez digital a la oficina técnica BIM que tienen en sus empresas, es de la empresa en global. ¿Cuál es esa brecha que tengo que reducir? ¿Cuáles son esos beneficios? Y todo eso en una línea de tiempo, en un plan de implementación. Una vez más, les hago la pregunta, tarea interna, ¿tenemos ese documento estratégico? ¿Tenemos ese plan de implementación? Creo que es un examen a conciencia que nosotros tenemos que hacer y hacer las preguntas correctas en las empresas. Hemos hecho evaluaciones en algunas empresas y no saben si hay un documento. Entonces, partamos por ahí si queremos verdaderamente incorporar esta metodología BIM en las organizaciones. Y para ello hay que tener esa estrategia. ¿Qué es esta estrategia? Es un documento estructurado que incorpora todos los elementos necesarios para poder desarrollar la implementación de BIM en forma progresiva y planificada, y que consideren todos esos pilares básicos que vamos a hablar de: estrategia, personas, procesos y tecnología, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos básicos que definen la estrategia? Definitivamente los antecedentes disponibles de la organización, su entorno,
¿Cuál es la estrategia corporativa el día de hoy? La misión, la visión, ¿cierto? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación actual? ¿Dónde está parado? ¿Cuáles han sido esos metros ganados en la metodología? ¿Cuáles son esos desafíos y las posibilidades que ofrece el BIM para usted? ¿Qué conclusiones? ¿Cuáles son las principales características de valor que aporta el BIM para mejorar la actual situación organizacional de sus empresas? ¿Cuáles son esas fases, los plazos para generar esas metas a corto, mediano y largo plazo, las famosas victorias rápidas, los quick wins? ¿Cómo está caracterizado los roles y los sponsors mínimos que requiere, determinando los recursos necesarios para su desarrollo? Caracterizar también las necesidades tecnológicas y estructuras requeridas en un plan integrado. ¿Cuál es el plan de comunicación y difusión para evidenciar esos beneficios planteados? ¿Cuál es el retorno de inversión general del proyecto? ¿Cuáles son los beneficios de esta implementación más allá de los costos involucrados? Estos son elementos básicos que definen una estrategia. Entonces, si hablamos de un plan de implementación, tenemos los varios pilares. La misma estrategia en sí, ¿no? Tenemos las personas, ustedes, yo, los colaboradores, la misma estructura organizacional, los procesos y la tecnología. Señores, cada uno de estos es un pilar fundamental. Como se pueden ver, la tecnología dentro de este plan de implementación BIM es la última. La última. Y muchos empezamos por ahí. Se han preguntado, ¿para qué necesitamos tener un documento estratégico BIM? Porque necesitamos reconocer la cultura organizacional, esos antecedentes. Debemos entender el papel de la organización dentro de la industria. Reconocer el nivel de conocimiento actual, lo que les dije, de estos elementos para implementar BIM, metodologías, flujos de trabajo, conceptos, normativas, estándares. Necesitamos caracterizar la infraestructura física y la tecnología actual para proyectarlo con el tiempo. Verificar la documentación existente acerca de la forma de realizar los procesos propios de la empresa y de terceros que pueden ser relevantes, ¿no? Entonces, para poder hacer los análisis necesarios, se debe contar con al menos una metodología básica de recopilación de información, priorización, análisis de costos y beneficios y la generación de conclusiones ampliamente conocidas y validadas. Es aquí donde creemos que este plan de implementación es fundamental, tanto la estrategia como el plan de implementación. Así que ese plan de implementación tiene un plazo, tiene actividades responsables, establece mediciones, presenta las desviaciones a un comité específico, a un comité BIM en las empresas, donde se analizan estas mejoras. Ahora, complementando todo esto, hay errores comunes a la hora de implementar el BIM. Uno que voy a leer es la número 4. Empezar por el final. Adquirir el software y capacitarnos. Señores, uno de los grandes errores, al implementar el BIM. Lo implementamos sin conocer la estructura. No tenemos en cuenta los demás departamentos. No, BIM solo ingeniería y ya está. Señores, el aspecto legal también. ¿De quién pertenece la información? Subestimamos la resistencia al cambio. No contamos con una metodología. No contamos con un proceso de seguimiento. No contamos con un proceso de medición de la calidad o que nos garantice el éxito en la implementación. ¿Cuál es ese indicador, señores? Y lo último también es no haber redactado un plan de implementación. Entonces, ante todo eso, definitivamente si tengo todas esas carencias, es complejo implementar el BIM en sus empresas. Y es ahí donde nosotros nos llevamos a trabajar con mucha información. Información que sigue aún, como digo, sobre la mesa, ¿no? Trabajando con post-it, de hecho, que es más complejo, ¿no? Anotando en papeles, en físico, cuando no trabajamos en un entorno común de datos de manera colaborativa. El World Economic Forum nos señala
más de 10 tendencias mundiales. La prefabricación y la construcción modular, los materiales avanzados, la impresión 3D, la construcción autónoma, realidad aumentada, Big Data, monitoreo sin conexión, ¿no? La nube, el escaneo 3D, señores, y el número 10 es el BIM. Es una parte, es importante, pero no lo es todo. Necesitamos integrar todo eso en el modelo. Pero si hoy en día seguimos trabajando de manera convencional y tradicional, ¿en qué momento vamos a entrar al BIM? Señores, vamos a ejemplos un poco más adelantados. Si yo quiero trabajar con la industrialización y la impresión de casas o edificios en 3D, de concreto, debo trabajar con un modelo. Debo trabajar con un modelo. No lo estamos haciendo en 2D, ¿cierto? Y tenemos que tener todos los interlocutores, los diferentes usos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es un ejemplo en el cual, de una cierta avanzada, podemos trabajar los modelos en conjunto con estas impresiones 3D de concreto. O inclusive, se han preguntado, es más, tengo una conferencia sobre el rol del gerente de proyectos, el nuevo rol del gerente de proyectos frente a este ecosistema Construtec. Señores, Elon Musk está enviando naves espaciales a la Luna, ¿no? ¿Y cómo van a construir allá? A Marte, perdón. ¿Cómo van a construir esos ingenieros civiles allá? ¿Ustedes creen que lo vamos a hacer con nuestros planos, mandándonos WhatsApp allá en Marte? ¿Qué tecnologías son las que vamos a necesitar? ¿Cuál es la metodología? Si algo ocurre allá no del todo bien en el proceso constructivo, ¿se imaginan resolver esos problemas haciéndolos como lo hacemos hoy? Señores, ya hay ingenieros de la NASA que son ingenieros civiles que están entrando a esta metodología BIM de manera futurista. De hecho, tenemos que incorporar eso. Y acá nos cuesta aún hacer proyectos. Pero poco a poco, señores. Para eso creo que están ustedes conectados, para entender esta metodología BIM, para ver cómo lo llevamos a la obra, cómo el nombre de la conferencia es el BIM se pone las botas, pero esta parte de introducción es necesaria y fundamental para hacer conciencia y sensibilizar a todos ustedes que el BIM no es solamente una tecnología, es un plan estratégico, es un plan de implementación. Y si vamos a construir, que ya se han construido grandes infraestructuras acá en el Perú por los Juegos Panamericanos y al día de hoy, inclusive la Autoridad de Reconstrucción con Cambios está definiendo proyectos incorporando la metodología BIM, debemos estar alineados, debemos tener esa sensibilidad. Y ahí hay un gran problema, creo yo, y que lo voy a tocar un poco más adelante. Señores, esta metodología no puede entrar así y hacerlo en un 2x3. Hay que estructurarlo en las empresas, hay que darle las habilidades necesarias a todos ustedes. Muchos profesionales que están trabajando en la Autoridad de Reconstrucción con Cambios en el proyecto, de diferentes roles de stakeholders, pues le cuesta, porque le han puesto un proyecto que tiene que hacerlo con BIM y no sabe cuáles son los usos BIM, no sabe para qué es el uso, para qué se requiere, cuál es el alcance. No digo que es todos, pero hay dificultades. Y tenemos que ser humildes y aceptar que necesitamos aprender. Y creo yo que muchos de ustedes están acá porque quieren eso, aprender, conocer un poco más. Y así como hemos visto cómo se construye en Marte, podemos aterrizarlo también con una metodología Lean BIM, en donde podemos gestionar las tareas mediante una serie de tarjetas, ¿no? En lugar de tener post-it, son tarjetas ya, ¿cómo se dice?, digitales, apoyándonos en impacto visual, desde las cuales podemos comenzar a capturar esas dependencias críticas, ¿no? Y asignar tareas digitalmente a los miembros del equipo, ordenando las tareas de manera que se realicen en un momento adecuado, ¿no? Y en un tiempo adecuado. Entonces, acá vamos a poder inclusive desglosar la ingeniería BIM con una metodología Lean.
¿no? En donde puedas saber que la persona Ted, Michelle o Barry tienen 2 tareas y saben que tienen que hacer el modelamiento de esos elementos, ¿cierto? Entonces, acá me va a ayudar a tener una visualización siempre, en todo momento, en donde se encuentra mi diseño de ingeniería con esta metodología, con esta filosofía de Lean Construction, ¿no? Dicho todo esto, si tienen preguntas, vayan haciéndolas en el chat, que las vamos a ir respondiendo al final. Para todo esto vamos a hablar ahora de la gestión y los usos BIM. Los usos BIM, ¿qué son? Son métodos de aplicación de BIM durante todo el ciclo de vida de un proyecto de edificación o un proyecto de infraestructura para alcanzar uno o más objetivos específicos, ¿no? Estos usos sirven para explicar las diferentes formas en las que las partes interesadas, los stakeholders del proyecto, pueden utilizar el BIM. Entonces, en el BIM, por un lado, tenemos todo lo que es el modelamiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos? El modelado, ¿no? El software de modelado, los entregables clave, el desglose de los elementos, los roles y responsabilidades, los usos previstos para el modelo, el objetivo del proyecto BIM, cronograma, seguimiento y entornos de colaboración. Pero por otro lado, está la misma gestión. No nos olvidemos. El Building Information Modeling no solamente nos vamos a enfocar en modelamiento, sino también en la gestión. ¿No les ha pasado que a veces dicen necesitamos ingenieros gestores, que son los coordinadores, los directores, los roles del BIM? Y por otro lado están los modeladores, que pueden ser ingenieros modeladores. Y en la gestión vamos a ver cuáles son los estándares del modelo, la evaluación de la infraestructura, cuál es la especificación del desarrollo que se va a dar, qué herramientas se van a trabajar, cuál es la planificación estratégica, esa palabra me gusta mucho, ¿no? Los requerimientos de los datos. Ahí habla del I de información, los datos, cómo capturo ese dato, qué es lo que necesito llevar a ese modelo, cómo gestiono. Porque esto, como ustedes lo saben, basta la operación y mantenimiento. ¿Cuál es el lenguaje del contrato? ¿Qué dice el contrato en torno al BIM? ¿Y cuál es la capacitación que tienen ustedes o los profesionales? Y acá ya me puedo hacer un poco más énfasis. Esta capacitación en megaproyectos a veces no es tomada muy a la ligera. Una vez más, voy por los proyectos de reconstrucción con cambios, están construyendo múltiples infraestructuras, y hay muchos, y creo yo que este gobierno debería haber traído, aparte de la transferencia de conocimiento que se está dando, ¿no?, con los británicos, debería darse también con unas capacitaciones, con una sensibilización, porque es muy rápido, está pasando todo esto de manera veloz. Ya hoy algunos proyectos tienen que estar entrando a sitio con una metodología que para ellos es la primera vez y hay muchas frustraciones. Entonces, debemos considerar en la gestión del BIM una capacitación que a veces, y lo he escuchado, lo dejan un poco de lado. ¿Por qué? Porque hay que construir el tiempo, el plazo, pero al final cuando tu alcance y tu TDR dice BIM, señores, está escrito, lo tienes que hacer. Pero si no entiendes, ¿cómo lo podemos llevar a cabo? Estos usos BIM en Chile, hay múltiples. En el ámbito internacional existen distintos documentos de definición de usos BIM. Las definiciones incorporadas en el estándar de Chile, este es el estándar BIM de Chile, están basadas en el documento de Building Information Modeling Project Execution Planning Guide de la Universidad de Penn State en Estados Unidos y determina 25 usos BIM. Lo voy a hablar más adelante. La guía de Perú te dice que hay más de 25. ¿Lo sabían? Los vamos a mencionar. Entonces, acá te dice cuáles son esos usos en el estado en que nos encontramos. Estamos en planificación, según Chile, hay 5, casi 6. En diseño hay del 6 al 15. En construcción hay 4, casi 5 con el 20. Y en operación tenemos del 21 al 25. ¿El Perú cómo está estructurado? Las respuestas están en la guía BIM de Perú que ha realizado el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, todo este procedimiento de planificación en la ejecución de proyectos BIM, debemos primero identificar esos objetivos y usos BIM, ¿no? ¿Qué es lo que he comentado en un inicio?
¿Cuáles son esos usos? Señores, acá tenemos los usos de Chile y acá tenemos los usos de Perú. Hay 28 usos en Perú. Por un lado tenemos, voy a resaltar algunas, la estimación de cantidades y costos, ¿no? El uso 8 de Perú es el uso 2 de Chile. El 9 es la revisión de diseño, que es el uso número 9. En Chile es el uso número 8. La planificación de la fase de ejecución para Chile es el uso número 3. O los modelos de información as-built es el número 20 y acá en el Perú número 23. Señores, todo esto lo pueden ver en la Guía Nacional de Gestión de Información para Inversiones Desarrolladas con BIM que ha realizado el Plan BIM Perú. Entonces, lo googlean, está toda esa información valiosa, definitivamente, que tiene que estar, ¿sí? Por ejemplo, en Chile tiene el uso 15, que es validación normativa. En el Perú no lo tiene, no se llama de la misma manera o no lo está. O en Chile tiene el uso número 19, que es el control de obra. Acá en el Perú como que se ha desglosado. Entonces, los invito a que lean la Guía Nacional de BIM, van a tener muchas respuestas a, seguro, varias interrogantes, ¿no? Y el BIM lo utilizamos para múltiples cosas, como lo hemos dicho, ¿no? Desde el punto de vista de diseño, análisis, interferencias, cantidades, simulación, mantenimiento, inclusive hasta para marketing, ¿no? Esto es en un proyecto de edificaciones, pero también como proyectos de colaboración de infraestructura, puentes, viaductos, canales, presas, ¿no? Y acá voy a hablar de algunos usos, sobre todo en lo que es la revisión de diseños, ¿no? La revisión de diseño es un uso BIM en el Perú, en Chile, pero acá le estamos acarreando un componente de la realidad aumentada y realidad virtual, ¿no? En este primer ejemplo podemos apreciar cómo por medio de esa realidad virtual y la realidad aumentada podemos acceder a las revisiones del diseño de nuestro proyecto, ¿no? Por tal razón debemos saber qué elementos debemos modelar para que de esta manera puedan ser revisadas posteriormente estas entidades o estos elementos que podamos ir creando y desglosándolos y adicionándolas a una metodología Lean, ¿no? Acá puedo tener los diferentes elementos que los voy desglosando en la revisión del diseño. Obviamente, acá estoy dando un paso, 2, 3 pasos adelante porque lo estamos haciendo desde el proceso realidad desde la tecnología realidad aumentada o realidad virtual. Y ya que estamos con esta realidad aumentada, realidad virtual y que hablamos del metaverso, vamos a hablar del metaverso en la construcción, que también existe. Y es acá donde HoloLens, Microsoft, junto con otra empresa tecnológica, nos ayudan a entrar a ese metaverso, ¿no? Vamos a interactuar directamente, en eso logramos. Esto ya existe, ya hay empresas que están utilizando, pronto en el Perú, pero creo que no hay que quemar etapas. No podemos quemar etapas, tenemos que entrar con el nivel básico, intermedio, para llegar a un nivel avanzado como este. Y ahí estamos interactuando en el metaverso. En Chile están avanzando mucho con estos tipos de tecnología. Entonces, debemos estar conscientes de que esto ya está cerca. Otro de los usos es la visualización 3D, que es lo que decía, es el uso número 5 del Plan BIM Perú, ¿no? En acá podemos visualizar, yo estoy presentando un modelo en mi pantalla que nosotros estamos trabajando con la autoridad en el proyecto de la reconstrucción con cambios en el río Matagente, junto con la empresa Arcadis, en donde definitivamente yo puedo tener mi modelo federado con toda la información del proyecto que se está modelando al día de hoy. Y es lo que yo necesito tener, ¿cierto? Todas las estructuras,
las obras de infraestructura, los enrocados que se pueden ir dando, incorporando en ese modelo federado los elementos que se han diseñado, ¿no? En este caso acá podemos ver una pasarela, un puente, los enrocados y la información que podemos acceder directamente de ese modelamiento, ¿no? Entonces, esto es algo que personalmente mi equipo está trabajando en el río Matagente con la empresa Arcadis. Entonces, esto es un uso también, la visualización, que nos va a permitir saber cómo se está incorporando las infraestructuras en el espacio natural, ¿no? O también los puentes que se puedan dar. Otro de los usos son la medición y presupuestos, ¿no? Mediante este uso podemos tener una visión general en tiempo real del proyecto. Para esto debemos definir definitivamente nuestros elementos en el modelo, dotándolos de información correcta y la conexión con los programas de presupuestos, ¿no? Hay varios, Assembly, Takeoff, que existen a nivel mundial, ¿no? Y definir qué vamos a modelar, ¿no? Y qué información se va a apoyar en los elementos modelados para que de esta manera poder tener un presupuesto lo más cercano a la realidad y no tener mediciones incorrectas. Al uso BIM anterior agreguemos la coordinación, ¿no? Por medio de este uso podemos realizar comparaciones de las distintas especialidades que conforman el modelo, corrigiéndolo de manera temprana, esas interferencias, tanto las interferencias duras, las cuales son los cruces en los distintos elementos entre sí, como las interferencias suaves, las cuales suceden cuando los elementos invaden los espacios de tolerancia geométrica, o las intolerancias de flujos de trabajo. Estas últimas se dan cuando se encuentran anomalías en la misma programación, ¿no? O inclusive la planificación de la obra, ¿no? Una vez tenemos solucionado nuestros modelos y sus interferencias, podemos planificar el uso de planificación de obra, ¿no? De esta manera podemos, mediante nuestro modelo BIM, poder ubicar correctamente los elementos temporales de la obra, evitando que interfieran en la programación de la obra. Saber dónde vamos a ubicar los espacios de acopio de material, dónde vamos a organizar nuestros campamentos, la colocación de andamios y su movimiento de acuerdo al avance de la obra. Y a su vez, asociamos cada uno de los elementos a un cronograma, conociendo el momento en que se va a realizar la construcción de cada uno de los elementos del modelo. ¿Se dan cuenta? Y también otro de los usos, que lo comenté, creo que era el número 20, si mi memoria es buena, el de Perú, el uso de las BIL, que son las entregas. Aquí si deseamos tener todos los datos y visualizar la información, es importante asegurarnos de que cada uno de los elementos de nuestro modelo tengan la información correcta, ¿no? Incorporamos la metodología en la fase de diseño, gestión de interferencias, y ahí nos quedamos, señores. El 90% lo utiliza para eso. Llega a la fase de construcción y el BIM, el modelo lo tienen guardado. No hay un seguimiento. Y al final, cuando queremos el as-built, tienes que comenzar a hacer todo. Cuando creo que una de los consejos que puedo darle es que el BIM, una vez que lo terminas en la fase de diseño, lo lleves a la fase de construcción, porque van a haber cambios, van a haber modificaciones que necesitas incorporar, y es ahí donde vas a incorporar en este as-built, porque debemos de planificar que la información esté para su correcto uso al final de la ejecución de ese proyecto. Entonces, hemos hablado de los usos y ahora vamos a hablar del proceso de ejecución de un proyecto en BIM. Desarrollar un proceso que incluya tareas respaldadas por BIM junto con intercambio de información. Acá no voy a entrar a muchos detalles, pero definitivamente es un mapa de proceso general, desde la validación del programa hasta la compilación del modelo de registro, en donde vamos a pasar por cada una de estas cajitas y cada una de estas cajitas tiene documentos entregables. Entonces, definitivamente en este intercambio de información es donde se tiene que trabajar en un proceso. No es solamente un modelamiento, es una gestión de estos procesos en sí, ¿no? Y desarrollar estos intercambios de información, ¿no? El contenido de la información, los niveles de detalle y el responsable de cada intercambio de información. Acá estoy haciendo un ejemplo de proyectos de infraestructura, puentes, viaductos, pilares, y que definitivamente tenemos que tener el desglose, ¿no? Y este desglose de elementos
también en función a su nivel de desarrollo, ¿no? En función a drenajes, en función a alcantarillas, y todo esto de la misma manera, ya sea para proyectos de edificación como para proyectos de infraestructura, ¿no? Yo hablo de los dos porque es la expertise que tenemos en mi empresa y que la tengo adquirida en Europa, en los proyectos de ferroviarios, ¿no? Que he trabajado en Francia. Entonces, desde el nivel de detalle, desde el lot 100, 200, 300 hasta un 350 o 400 o inclusive el 500 en lo que es el as-built. Entonces, acá en un lot 100 obviamente son líneas, en un lot 200 ya tienes cierta información hasta que llegas a una fase de construcción que definitivamente te va a permitir poder ejecutar el proyecto con mucho más información. Imagínense, nadie construye una vía, una intersección con un lot 100 donde solo tienes 4 líneas, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta todo esto. Y por último, y no menos importante, definir la infraestructura de apoyo para la implementación de la metodología BIM. Y ahí es donde hablamos de un entorno común de datos. Un entorno común de datos en donde, de acuerdo a la ISO 19650, podamos tener los WIP, Work in Progress, trabajo en curso, compartido, publicado y archivado. Entonces, esto proviene de la ISO 19650. Las empresas que están entrando a la metodología BIM definitivamente tienen que trabajar bajo ese estándar, ¿no? Que les da un orden les da un orden para poder, ¿cómo se dice?, trabajar y compartir la información e inclusive validarla, ¿no? Con el proceso de calidad interno que puedan tener. Todo este modelo, definitivamente, como lo dije hace un rato, nos va a servir para los reportes de materiales, ¿no? Acá yo puedo prácticamente sacar los metrados de concreto de estribo, de zapatas, ya sea de proyectos de infraestructura como proyectos de edificación. Señores, acá prácticamente se está mezclando todo. ¿Por qué? Porque yo le estoy mostrando usos, pero a su vez son los beneficios que están viendo. Miren, lo que está en verde es lo que está en BIM, ¿sí? Lo que no es capturado en BIM para los metrados es esto. O sea, acá yo no puedo definir una movilización, desmovilización con BIM, ¿no? Acá es un global. Pero vayamos a estos números. Por ejemplo, en mi presupuesto, acá en el metrado, yo había, acá en el presupuesto, de la manera tradicional, iba a salir 85,000 soles. Pero de la manera, al tener esos metros cúbicos, que es el relleno de material con préstamo para estructuras, al hacerlo conforme a las condiciones existentes, de acuerdo a ese levantamiento que se ha realizado, mi presupuesto es distinto. ¿Se dan cuenta? Aquí solo en esa partida yo me he optimizado casi unos 20,000 soles, ¿no? Definitivamente habría que hacer línea por línea, pero es acá donde nosotros podemos tener información mucho más válida, información que sea relevante para tu proyecto. Señores, ¿cuántos metrados hacemos nosotros? Y no es, y cuando llegamos tenemos un presupuesto altísimo, no nos lo validan, las cantidades no son las correctas, te falta material, te sobra material. Señores, para eso existe la metodología BIM, inclusive es uno de los usos. Lo tienen, te lo pide, está en el TDR. Entonces, tomemos conciencia, hagámonos esas preguntas. Cuando hablé del TDR al inicio, es por esto. ¿Qué dice el alcance? Este modelo BIM también me va a ayudar para las valorizaciones, ¿no? El supervisor de obra lo utilizará para controlar las aprobaciones de pago hacia el ejecutor de la obra durante la etapa de construcción. ¿Por qué? Porque el contratista se va a encargar de colocar los filtros en el modelo para posteriormente entregar un reporte de avance al supervisor. En color rojo, por ejemplo, ya es una leyenda que se va a tener que realizar, ¿no? Representará lo que sí se planificó y no se ejecutó. En azul, para lo que sí se planificó y se ejecutó, y en verde, para lo que no se planificó, pero sí se ejecutó. Entonces acá definitivamente yo puedo tener una valorización de mi proyecto de construcción. Para eso también sirve el BIM. Hay que saber utilizarlo, hay que saber implementarlo, hay que tener las personas
hay que dejarse asesorar, hay que hacer todo un plan estratégico también. Acá se me pasó. Y definitivamente, sí, estamos terminando. Acá el país, como lo comenté, hay un plan BIM, ¿no? Este plan BIM Perú define la estrategia nacional para la implementación progresiva de la adopción BIM en los procesos de las fases del ciclo de inversión desarrollados por las entidades y empresas públicas que están sujetas al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, de manera articulada, concertada, con el sector privado y la academia, ¿no? Entonces, en este caso, quiero anunciarles que definitivamente hay un consorcio Plan BIM Perú que va a ejecutar el servicio de la consultoría para elaborar un diagnóstico y una propuesta de plan de acción para la implementación de la metodología BIM en el Perú, y definitivamente aquí estamos presentes. Es un consorcio el cual lo hemos conformado con MSI, o un consorcio internacional, para poder realizar la estrategia general de implementación y seguimiento a nivel nacional, en donde se va a generar esta estrategia para los diferentes 3 niveles del Estado, para el sector, para las municipalidades, para los gobiernos regionales y para las instituciones, y para los ministerios del país. Entonces, ¿qué se va a hacer? Una estrategia general de implementación y seguimiento, en donde se va a establecer una estrategia que va a permitir que cualquier tipo de administración que se adhiera al plan BIM tenga la capacidad de identificarse y reconocer en qué punto de la guía de implementación se encuentra, y por lo consiguiente cuáles son los siguientes pasos que debe realizar. Se va a realizar también una estrategia para el desarrollo de la capacidad operativa a nivel nacional, en donde se van a definir los requisitos mínimos y óptimos tecnológicos, en donde se va a identificar y validar la estructura tecnológica existente en las instituciones, ¿no? En todas las instituciones públicas. Se va a evaluar la posibilidad también de utilización de infraestructura cloud, ¿no? Elaboración de términos de referencia tipo, modelo, plantillas, de los requerimientos según el escenario. En base a los requerimientos mínimos establecidos, se va a establecer cuáles son los usos BIM mínimos que se debe cumplir para el uso de la metodología BIM en las inversiones públicas del Ministerio de Economía y Finanzas. A su vez, va a haber una estrategia de difusión y capacitación, que es la identificación inicial de los diferentes grupos de interés involucrados, ¿no? Ahí se va a identificar, va a haber una identificación inicial de los diferentes grupos que están involucrados y que se debe respetar las diferencias de cultura organizacional de cada institución, así como los elementos de difusión disponibles, ¿no? Acá se van a definir los objetivos de entrega de información, ¿no? Con 3 orientaciones principales: capacitación estratégica para reconocer las necesidades del plan, una capacitación conceptual sobre la metodología BIM y una capacitación técnica sobre el uso de los elementos tecnológicos del BIM. Definitivamente, esto empieza el sector público, que es un poco donde no ha avanzado como hemos querido, va a tener que engranarse en este plan BIM, y el sector privado, que ha tenido ya ciertos avances, tenemos que seguir dando ese ejemplo también con los múltiples proyectos que se han venido realizando en el país. Los proyectos de los Juegos Panamericanos, el proyecto inclusive de la Autoridad de Reconstrucción con Cambio, los múltiples colegios, hospitales que se está incorporando esta metodología, y que el sector público ahora con el plan BIM se tiene que ejecutar. Entonces, definitivamente es importante tomar en cuenta esta metodología, que debemos tenerlo sí o sí, porque hay que preparar el futuro de nuestros proyectos, porque la mayoría, capaz, de los que nos ven acá van a licitar con el Estado, bueno, van a necesitar una metodología BIM. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es el plan? Hay tiempo, señores, pero el tiempo vuela. Ya estamos casi a 2 semanas de Navidad, creo yo, así que el año pasado volando, y definitivamente creemos que debemos estar muy metidos en todos estos temas que son muy relevantes, ¿no? Acá yo repito y les digo que definitivamente hay muchos retos en nuestra industria, en nuestra organización, en crear equipos mucho más productivos y sólidos. Y es ahí donde se vuelven muy necesarias
todas estas herramientas digitales, esta metodología, la metodología BIM, ¿no? Para mejorar y potenciar nuestros procesos actuales. Señores, yo les hago una vez más la pregunta, ¿somos actores o somos espectadores de esta nueva era? Yo los invito a que seamos protagonistas, protagonistas del cambio en esta y convertámonos en estos agentes que la industria nacional requiere. Muchísimas gracias. Yo les dejo mis coordenadas, mi línea directa, si quieren escribir un WhatsApp, mi correo electrónico. Tenemos una comunidad de ingenieros tecnológicos de América Latina, así que si es tu interés estar en estos foros, bienvenido, síganos en nuestras redes y definitivamente estoy acá para acompañarlos en responder algunas de sus preguntas y en, ¿por qué no?, en mejorar y aportar en el fortalecimiento de las habilidades digitales que puedan necesitar ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Germán. Muchas gracias al público por estar conectados el día de hoy. De hecho, tenemos varias consultas. Antes de poder comentarlas, quisiera comentarles también que al final de la sesión vamos a estar dando a conocer los talleres que vamos a organizar el próximo año, en los meses de abril y junio, de transformación digital, justamente con el tema abarcado por Germán. Así que quédense con nosotros. Vamos con las primeras consultas, Germán. La primera sería respecto al tema de riesgos. ¿Se aplica también BIM en la mitigación de riesgos? ¿Cómo? En riesgos, sí, también lo puedes incorporar en la mitigación de riesgos, ya sea desde la fase de preconstrucción como en la fase de construcción, porque al tener toda esa visualización del proceso constructivo, vas a poder evitar esos riesgos en la fase de construcción, ¿no? Los puntos ciegos, la misma ubicación de materiales, las grúas. Entonces, los accesos, definitivamente creo yo que te va a ayudar en esa gestión de riesgos, ¿no? Definitivamente. Perfecto. Siguiente consulta, también de riesgos. ¿Cuál es la secuencia de la gestión del riesgo? ¿Es de acuerdo al PMBOK o al riesgo de desastres o ambos? ¿Podrías repetir la pregunta, perdón? Sí. ¿Cuál es la secuencia de la gestión de riesgo de acuerdo al PMBOK, es la connotación que ponen, o el riesgo de desastres? Yo creo que en realidad el riesgo al final es cómo nosotros ¿cómo se dice? Lo podemos palpar, ¿no? De hecho, que la guía del PMBOK te define ciertos riesgos en el proyecto, que pueden ser riesgos económicos, que pueden ser riesgos de salud. Creo yo que al final la metodología se va a acomodar en función a lo que la empresa lo puede llamar un riesgo. Hay empresas que no todas son PMP o ingenieros que no todos son PMP y que van a permitir, ¿cómo se dice? Van a permitir hacer ¿cómo se dice? El análisis de ese riesgo. O sea, hay riesgos que son externos a la propia construcción, ¿no? El PMBOK es así. Hay ingenieros que no son PMP, como lo dije, y que van a hacer un análisis de riesgos distintos y la metodología BIM te va a ayudar para, ¿cómo se dice?, para visualizarlos antes de que ocurran, ¿no? Muchas gracias. Tercera pregunta. ¿En el Perú ya existe un TDR BIM? No, o sea, todavía a nivel de país está en proceso, el plan BIM está en curso. La idea es que se llegue a un estándar en función a los proyectos que se puedan realizar. Definitivamente hablamos de un proyecto público, ¿no? Hay plantillas, otros países que nos pueden permitir, ¿cómo se dice?, inspirarnos, pero acá en el Perú directamente no hay un documento estandarizado. Está en proceso. Siguiente consulta. ¿Cómo ayuda el BIM para prevenir riesgos de corrupción a lo largo del ciclo de vida de las obras? Una muy buena pregunta. Una muy buena pregunta. Al transparentar
los proyectos, al tener un entorno común de datos colaborativo y que cada uno de los interlocutores pueda tener usuarios en el cual yo pueda tener, validar ciertos planos, validar ciertos modelos, dentro de un flujo de aprobación, va a estar ahí, ¿no? Entonces, se transparenta todos estos flujos. También, y no nos quedemos con el modelo 3D, también dentro de un proceso de construcción hay información que se va, que se realiza en obra, ¿no? Y que se va a tener que validar. Voy a poner un ejemplo muy básico, que son los reportes diarios o los reportes de calidad o de seguridad que puedan tener los proyectos. Eso se puede interlazar directamente con los elementos de un modelo. Por ejemplo, estoy en un modelo, estoy en la construcción, tengo la losa y en la losa hay un control que se tiene que hacer. En ese modelo puedo dar clic al modelo desde mi tablet, agregar un formato digital en el cual voy a agregar la información, control, avance o valorización, y eso va a estar en el modelo y alguien lo va a tener que validar. Un poco como lo que mostré con el puente, y los diferentes elementos en colores amarillo, perdón, azul, verde y rojo. Entonces, yo puedo validar exactamente esas cantidades en función a lo que se ha realizado en estos reportes de información o inspecciones que están incorporados dentro del modelo. Entonces, ahí me va a permitir de una cierta manera tener esa transparencia con responsabilidades de las personas, porque van a tener un perfil, van a tener un usuario dentro de ese entorno común de datos y decir ahí pues no hay nada que ocultar, ¿no? Siguiente consulta. Sí. ¿Cuáles son las plataformas digitales que pueden acompañar a la gestión BIM o BDC? Hay múltiples, digamos, desde la fase de diseño, hay diferentes softwares para el diseño, ¿no? De por sí hay los software de Bentley, de esta casa de software, hay los también inclusive Hexagon tiene software de diseño, o inclusive los software de Autodesk. Acá en el país, al parecer, muchos utilizan Autodesk, pero también inclusive Archicad, menor cantidad, pero creo yo que esos son algunos de los software que nos permiten el diseño. Ahora, la idea es que todo esto sea de manera colaborativa y que todo vaya a un entorno común de datos, ¿no? Hay las nubes de Trimble, hay las nubes de Autodesk Construction Cloud, que hoy en día lo que ha hecho es agrupar desde la preconstrucción, diseño, planificación, construcción, operación y mantenimiento en una sola plataforma. Entonces, eso es un poco lo último que ha salido en el Autodesk University, que se ha presentado hace 2 o 3 meses. Entonces, esos son algunos de los softwares o entornos común de datos que en el mercado hoy día lo están utilizando. Muchos ingenieros, muchos proyectos de la RCC, inclusive del aeropuerto de Lima, están utilizando, hasta donde tengo entendido, entornos de Autodesk. El entorno de Tecla te permite, de lo que he podido ver y observar a mis colegas, para todo lo que es diseño de acero estructural. Entonces, al fin y al cabo, todas las plataformas tienen que ser interoperables, trabajar con formatos IFC para que tú puedas llevar un modelo de una casa de software hacia la otra. Entonces, ese IFC es vital para trabajar en esa interoperabilidad y hablar del Open BIM. Nos preguntan qué métricas y formas de monitoreo se deben utilizar para acompañar la implementación de BIM a nivel organizacional en las distintas entidades. Esa pregunta es muy buena, es más, es parte del trabajo que vamos a hacer los próximos 6 meses con el ministerio. Tal cual. Entonces, por el momento creo yo que Joana va a ver más adelante alguna presentación que podamos hacer dentro de los avances que vamos a realizar junto con el ministerio, ¿no? Entonces creo yo que va a ser pertinente agendar de acá a 2 o 3 meses una conferencia sobre este tema, ¿no? Siguiente consulta. La ley de implementación BIM en Perú
¿implica que el proyectista sea el mismo que ejecute la obra? Digamos que hay decretos, no hay una ley en sí, y creo yo que en realidad el proyectista, llamémosle una oficina de ingeniería, en función al alcance que pueda tener, podría ejecutarlo siempre y cuando estamos en un modelo de contrato EPC, ¿no? Engineering, Procurement y Construcción. Entonces, va a depender mucho del alcance del proyecto en cómo se ejecute, ¿no? Al día de hoy, si sigo dando los ejemplos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, vienen con un G2G, con un convenio de gobierno a gobierno, en donde las reglas son un poco más abiertas y más colaborativas. La ley de contratación del Estado es distinta y al día de hoy, pues eso no te permite, y algo que ustedes como CAPECO se está trabajando es en la nueva ley de contratación del Estado, en donde la metodología BIM va a estar incorporada, porque definitivamente estamos cambiando, estamos evolucionando y esperamos tener pronto tener novedades al respecto, ¿no? Así es. Se dice que el BIM es un sistema caro. Por ello, incluso su aplicación en países europeos no es aplicado en su totalidad. ¿Podrías comentarnos al respecto? Yo siempre digo, cuando es caro, caro en relación a qué. A ver, la persona que digo caro en comparación a qué. Caro en qué. Ese es siempre cuando me dicen, Germán, es caro. ¿A qué lo estás comparando? Yo creo que no es caro, es una inversión. De hecho, hay que invertir. Esto no es magia. Pero rápidamente vamos a ver los resultados, ¿no? Cuando te puedes ahorrar 20,000 soles en el ejemplo que puse del presupuesto, cuando te das cuenta que la gestión de interferencia la hiciste correcta y que en el piso 6 no te encontraste una viga con un pase de aire acondicionado, ¿no? O cuando te das cuenta que la coordinación del proyecto se hizo de una manera eficiente, de tal manera que no te genera pérdidas. Entonces, o inclusive si son de las empresas, otro ejemplo paralelo, que licitan con el Estado y mañana, no es mañana, pero mañana el Estado dice, ahora todas las empresas tienen que trabajar con BIM. ¿Cuánto me costó no estar en BIM? O sea, la pregunta es al revés. ¿Cuánto pierdo si no entro a BIM? Yo creo que hay que enfocarlo de ese lado y hay que considerarlo esto como verdaderamente una gran inversión. En el BIM también se puede incluir los retrasos de obras, sea por aspectos como huelgas, falta de material u otros aspectos que afecten. Se pueden colocar dentro del entorno común de datos como incidencias, como issues, como pastillitas que las colocas dentro de un plano, de una ubicación, de un elemento, ¿no? Existen mucho los RFIs, esos RFIs están todo interconectado, ¿no? Por ejemplo, la empresa de ingeniería no responde ese RFI, pues obviamente se vislumbra que pues hay un bloqueo. Si hay una huelga, definitivamente se puede crear una familia de issues, de incidencias, en donde diga, bueno, hemos tenido 2, 3 días parados. O sea, al fin y al cabo, la herramienta es como si fuese un cuaderno de obra digital, en donde nos va a permitir incorporar formatos, reportes, inspecciones, inclusive las entregas de los componentes del precomisionamiento y comisionamiento. ¿Qué más? Vas a poder tener una visualización de el avance de la obra. Entonces, todo está interconectado, por decirlo así. Entonces, ese tipo de incidencias o eventos que puedan producirse en el proyecto los podemos incorporar, ¿no? Al final es El presupuesto, información y esa información necesitamos ver ese histórico para tomar decisiones o ver casuísticas en un futuro, ¿no? perfecto. Son varias las consultas en realidad que nos han ido dejando. Yo creo que la idea es que podamos también poder clarificarlas en los talleres que vamos a ir trabajando. Voy a leer un par de consultas más. La siguiente sería,
¿el presupuesto final recalculado por el BIM es 100% exacto o tiene algún porcentaje de error que en obra se pueda manifestar y se tenga que asumir? Digamos que hay una gran posibilidad de que sea muy exacto. Obviamente en el ejemplo que puse hay temas que vienen fuera de BIM. Por ejemplo, en BIM tú no haces el metrado de las movilizaciones, ¿no? O de los trabajos preliminares, de algunas partidas que son globales, ¿no? Ahí no entra el BIM, pero en todo lo que es cantidades de elementos que han sido diseñados en el modelo e incorporados en un edificio, en un puente, ahí hay una gran probabilidad de que estemos al 99.99%, salvo que haya un error en el momento de realizar ese diseño, ¿no? O sea, si hay un error humano, definitivamente el error te lo llevas hasta el final del presupuesto, ¿no? Pero si el trabajo está realizado correctamente, todo eso te va a dar una data completamente exacta. Y tenemos una consulta un poco más específica. La ISO 19650 manda un esquema de trabajo Share y Public. Se sabe que en Public se encuentran los documentos aprobados para ejecución de obra, pero sabemos que en obra siempre habrán cambios. ¿Estos cambios dónde entrarían? ¿Se sobreescribirían los archivos publicados? Ahí es donde entran las versiones, ahí es donde todos estos entornos comunes de datos trabajan con versión 1, 2, 3, puedes estar en publicado versión 1, hay cambios, entras a una versión 2 y puedes entrar de acuerdo al plan de ejecución BIM, cómo has dicho que vas a tratar estos cambios, es donde tiene que estar plasmado, ¿no? Entonces, es ahí donde viene el control de versiones de los modelos, ¿no? Entonces, de esa manera los puedes realizar. Perfecto. Y una última consulta. ¿Cómo ayuda el BIM para prevenir los riesgos? Me parece que corrupción ya nos habían consultado, nos están haciendo preguntas más acerca de corrupción, me parece que es bastante interesante el tema. Me parece que por el momento podemos trabajar con esas preguntas, Germán. No sé si es que tal vez tienes alguna última acotación antes de comentarles de los talleres. ¿Alguna acotación? Definitivamente esto es nuevo. Algunas empresas ya han tomado ciertos avances, ciertos pasos. La idea acá es que esa carrera no te la ganen por goleada, o ese partido no te lo ganen por goleado. Tienes que entrar a todos estos temas. Creo yo que es muy importante entender todo este proceso de transformación digital que te va a permitir llevar hacia otras metodologías o tecnologías, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que Joana tiene algo muy importante que comunicarles, ¿no? Así es, comentarles justamente que este tema en realidad es de mucho interés de parte del público por el sector construcción, y es por ello que justo con Germán aquí presente hemos diseñado justamente un par de talleres el próximo año que vamos a estar teniendo en los meses de abril y de junio. El primero es sobre transformación digital en la construcción, dirección y planeamiento estratégico, más que nada dirigido para directores, para gerentes, para que puedan justamente empaparse del tema. Vamos a hacer un taller en realidad mucho más personalizado, como con salas, vamos a tener de hecho vacantes limitadas también, y lo vamos a estar haciendo en 6 horas académicas, tres sesiones interactivas. Vamos a estar enviándoles esta información, no se preocupen, a detalle a los correos para que puedan estar enterados con mayor información. Y el segundo taller que vamos a realizar es la introducción a la transformación digital en la construcción, Process, Tech, Change y Data, ¿no? Este va a ser más que nada dirigido a gerentes de proyecto, a ingenieros. Lo vamos a estar realizando también en 8 horas académicas, en 2 sesiones. Así que los invitamos, quedan cordialmente invitados a que puedan conocer un poco más de los talleres. El contacto es capacitaciones@capeco.org. Les estoy dejando en el chat la información. Y con ello pues podamos seguir realizando estas actividades que son de bastante interés. Germán, yo te agradezco muchísimo el tiempo el día de hoy, realmente un excelente aporte. Esperamos poder contar con tu presencia para las siguientes actividades. Germán va a ser nuestro expositor principal el próximo año para los talleres que les mencionaba, así que será un gusto poder tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias Joana, muchísimas gracias a Capeco por la invitación y en poder colaborar en conjunto por la industria, ¿no? Que necesitamos mejorar esas habilidades
digitales. Y como lo dije, somos actores o espectadores, seamos protagonistas de esta nueva era. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Así es. Muchas gracias a ti y buenas noches a todos.